Estamos ya con Diego Bocio, titular del ANSES. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Nos cuenta un poquito de la trastienda de estos aumentos? ¿Cómo se producen? ¿Qué establece la ley y cómo se van produciendo? Sí, la ley es clara, son 2 veces al año, marzo y septiembre. Tiene 2 componentes fundamentales, esa polinómica como se describe, que básicamente es la evolución de los salarios y la evolución de los tributos, es decir, los impuestos. La ANSES se financia en un 60% por aportes y contribuciones y un 40% por tributos. Y en ese contexto, la evolución de los primeros meses de los tributos, es decir, del IVA, de ganancias y demás, fue muy bueno y permitió que se diera un aumento del 17,21%, que es lo que establece la ley. ¿Este sería el segundo del año? Este es el segundo del año. El primer aumento fue de 11,31%, lo explicaron recién muy bien, sí. Y este es del 17,21%. Pero si el uno momento, anualiza... ¿el momento quién lo establece? ¿La ley? La ley establece que en marzo y en septiembre de cada año, cada 6 meses tiene que haber un aumento que se tiene que regir por una norma, por esa ley, por una fórmula, y esa fórmula tiene en cuenta 2 grandes aspectos: la recaudación tributaria y la variación de los salarios. Sí. Como en el primer semestre de este año la recaudación tributaria tuvo una muy buena evolución y los salarios se fueron ajustando conforme a paritarias y demás, refleja este aumento del 17,21%. Este aumento corresponde por ley. Muestra que la ley es buena, porque había mucha discusión que solamente significaba, en su momento decían que iba solamente a aumentar un 4%, las jubilaciones, que era menor, se discutían otros índices, se propusieron otros índices, incluso del propio oficialismo, y lo que nosotros vemos que ha sido la mejor instrumento para mejorarle el haber a los jubilados y hacerlo sustentable en el tiempo. ¿Cuánto sería el aumento anual entonces, calculando marzo y septiembre? Si calculás, es una buena pregunta, si calculás marzo y septiembre, cobran todos los que cobran a partir del 1 de septiembre. Ah, porque esto se cobra en septiembre, pero se anuncia ahora, claro. Sí, sí, un mes antes. Siempre es así. El 1 de septiembre, todos los saberes que cobran a partir del 1 de septiembre van a recibir el aumento. El aumento anual es del 30,47%. Ahora bien, si vos anualizás el 17,21%, es como si estuvieras aumentando a un ritmo del 37% las jubilaciones. Claro. Claro. Es un tema muy técnico, ¿no? Pero el ritmo de crecimiento es del 37%. Y ¿cuánta gente cobra la mínima en la Argentina? Ese es el que quería hablar. El 53% de los jubilados cobran la mínima. Pero me parece que el 53%. dato es exacto, un poquito más de la mitad. Sí, pero a mí llevado a números más o menos, ¿cuántos cientos de miles de personas son? No, son 3 millones de jubilados. 3.200.000 jubilados. Hay 6 millones de jubilados y pensionados en la Argentina, el 53% cobran la mínima. Pero me parece que el dato que nosotros estamos siguiendo es el siguiente, que es en cuántos hogares hay al menos 2 jubilaciones, más de una jubilación, 2, sí. ¿No? Y lo que estamos viendo, que de cada 10 hogares, en 8 hay 2 jubilaciones. O está el jubilado con pensionado, o está el jubilado señor y el jubilado la señora, y eso se debe al plan de inclusión jubilatoria que ha permitido que se incorporen nuevos jubilados y que ahora con una nueva ley lo estamos tratando de extender y estamos tratando de que se incorporen 470.000 nuevos jubilados, que son señoras y señores que en su momento trabajaron o trabajan en negro. Si lo separamos por sexo. Sí. ¿Quién hay de hay un poquito más jubiladas, sí, que cobran, yo me refiero a la mínima. A la mínima, básicamente jubiladas. Son muchas más mujeres que hombres. Y tiene que ver con el efecto de la moratoria. Claro. La moratoria, el 70% de los nuevos jubilados por la moratoria fueron jubiladas. Por eso en algún momento la llamaron la jubilación de las amas de casa, ¿no? Tiene que ver también con un mundo que cambió. Porque muchísimas mujeres que no trabajaban. Hoy eso, si lo proyectás a dentro de 40 años, no va a ser así. No va a ser así, no va a ser así. También si proyectamos a 40 años, tenemos que trabajar mucho el empleo en negro, es un tema que hay que trabajar. Nosotros tenemos 10 millones de aportantes y 6 millones de jubilados, con lo cual, para que la gente entienda, ¿quién financia las jubilaciones y pensiones? Los trabajadores actuales, que aportan, que contribuyen y que con esos recursos se financian más los impuestos, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador en blanco se queda sin trabajo? ¿Cómo hace para no perder el beneficio de los años trabajados? ¿Hay algún mecanismo que le permite seguir teniendo derecho a algo y no quedarse sin nada? 2 cosas. La primera es, los años trabajados y registrados son años que efectivamente están computados, ¿no? El segundo punto, que no es menor, está el subsidio de desempleo, que básicamente se sigue cobrando un subsidio, se sigue sosteniendo la obra social y además se siguen computando como años de aporte. Recordemos que para jubilarse una persona tiene que tener 30 años de aporte, 60 años la mujer y 65 los hombres. Esos son los 2 requisitos básicos para jubilarse. Pero en esa situación se tramita en la ANSES el seguro de desempleo, se cobra, se sostiene la obra social y además se computan como años de aporte. Sabemos que en la cartera de ANSES hay títulos, hay de todo, ¿no es cierto? Sí.
¿Cómo afecta estos vaivenes que hay ahora en los mercados debido a la negociación con los fondos buitre y todo lo que puede pasar o está pasando? ¿Cómo afecta al ANSES todos estos vaivenes? Yo dos o tres cosas, mensajes que me parecen importantes. El primero es que el ANSES no tiene problemas de embargabilidad de los fondos. Eso es una disputa que se dio oportunamente, que se ganó en la justicia norteamericana y la sentencia fue clara. Los fondos de ANSES son inembargables por su naturaleza. Con lo cual hay muchas familias, incluso argentinos que viven afuera, que han trabajado acá y que hoy están viviendo afuera, que van a cobrar en tiempo y forma su jubilación y no tienen riesgo de embargo. Eso es un punto. El otro punto es, como cuando el mercado tiene euforia, las cosas la ANSES no sube tanto, tampoco cuando el mercado tiene situaciones asociadas de decaídas, tampoco lo sufre tanto. Entonces tenemos un sistema por el cual el esquema de financiamiento es mucho más prudente y tiene menos exposición a los vaivenes del mercado. El valor de la cartera hoy supera los 410.000 millones de pesos, si bien el 60% son bonos, muchos bonos no están en el marco de los problemas a los cuales nos llevó la justicia norteamericana. Pero también tiene una cotización que fluctúa... Fluctúa muy levemente, porque hay financiación, hay mucho lo que se denomina títulos a finish, a valor final, no sé, por ejemplo, la central térmica Pilar. Esa central térmica Pilar... si Dios quiere, no tuvo ningún problema si la planta de gas que alimenta a la planta. Bueno, Pilar. una parte fue financiada por la ANSES. Claro. Y nosotros cobramos todos los meses y no hay ningún vaivén de mercado que afecte la situación de esa naturaleza. Y lo mismo Atucha, lo mismo otro tipo de inversiones en donde no están expuestas a los vaivenes de mercado. Y eso fue un cambio muy fuerte que fuimos haciendo nosotros. Quizás resignar un poquito de rentabilidad, pero menos exposición a los mercados. Bueno, una decisión acertada a la luz de lo que está pasando. Es la apuesta de los sistemas de seguridad social. Lo mismo le ocurre a los sistemas en la seguridad social. Todos los sistemas como la Argentina, en donde los trabajadores financian a los jubilados, tienen fondos de reservas. Claro, y lo que proponen quienes administran esos fondos de reservas o las buenas prácticas políticas es que efectivamente se expongan menos a los mercados, que tengan menos rentabilidad pero generen más trabajo y que tengan menos exposición a los vaivenes del mercado. Le pido una opinión sobre la evolución de esta negociación tan complicada. Yo me parece que tiene un capítulo ahora en un ratito, ¿no? A las 12. Sí, yo me parece que es un tema muy complejo, donde está el Ministerio de Economía trabajando muy rigurosamente, donde hay un gobierno nacional liderado por la presidenta que ha mostrado voluntad de pago innegable. Se pagó el otro día la cuota del Club de París, se pagaron a los holding, se pagaron todos los compromisos y hemos honrado en tiempo y forma nuestros compromisos y eso nadie lo puede discutir. Hay cosas que no son imposibles desde el punto de vista legal avanzar y lo explicó muy bien el ministro de Economía. Hay normas y hay leyes argentinas que nosotros tenemos que cumplir y hay un prospecto y una obligación con todos los que entraron al canje oportunamente. En ese contexto me parece que hay que ser prudentes, hay que seguir el diálogo como lo manifestó la presidenta y nosotros estamos abiertos a seguir el diálogo y en la medida en que las cosas se vayan dialogando y vayan encauzando las posibilidades que realmente tiene la Argentina, yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Qué es lo que creo? ¿Su sensación? No podemos ofrecer cosas que después no podamos pagar. Lo dijo muy bien Néstor Kirchner hace... No podemos pagar con el sufrimiento de la gente, no podemos pagar con el trabajo de la gente, no podemos pagar con situaciones que afecten la vida cotidiana de los argentinos. Nosotros tenemos que defender nuestra posición. Y mi posición es llevar tranquilidad, serenidad. Las cosas siguen funcionando, hay un Estado que tiene capacidad y espalda y respaldo para pagar en tiempo y forma jubilaciones, pensiones, asignaciones, y eso me parece que hoy entraba acá al canal y una señora me preguntaba por el tema de una asignación y una jubilación. Esa gente la que anda a pie, la que tiene, nosotros le tenemos que dar respuesta y es una obligación de todos, también de la prensa, de todos, llevar tranquilidad y serenidad porque es importante. Para que quede claro, ¿la Argentina está o no está en default? Ha sido claro el ministro, nosotros tenemos una voluntad de pago innegable y cuando uno paga y cumple con sus compromisos no habría ningún motivo para que lo declaren de esa manera. Gracias por visitarnos, gracias a usted. Muy amable.